que esto del elixir de la eterna juventud, de la inmortalidad, se queda todavía en el capítulo de la ciencia ficción. Pero sí que es verdad que nos ha dado, pues para preguntarnos incluso, ¿nos interesa como especie, nos interesa al ser humano, nos interesaría al ser humano ser inmortal? Se lo vamos a preguntar a Benjamín Herreros, que es profesor de bioética. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Nos renta, como dicen ahora, nos rentaría, como dicen ahora los jóvenes, ser inmortales o mejor no? Escuchábamos antes a mucha gente por la calle y dice, pues mira, no. Claro. Desde luego que preguntarse por la inmortalidad, y la inmortalidad es una pregunta que la hemos tenido siempre el ser humano desde que existimos. Y esa es la pregunta fundamental en relación con el sentido de la vida. Es decir, si no vivimos para siempre, ¿para qué vivir o qué hay después de esta vida? Y sabemos que a esa pregunta se han acercado todas las religiones, todas las filosofías, cada uno con su enfoque, la reencarnación y de muchas otras maneras. Y evidentemente, hoy día la gran, entre comillas, religión, es decir, donde se busca muchas veces la respuesta, es en la ciencia. Es decir, la pregunta sobre la inmortalidad y sobre hasta dónde vamos a llegar y los límites de la vida humana se la estamos haciendo a la ciencia. Y hay que decir que en el último siglo hemos conseguido duplicar la esperanza de vida del ser humano. Es decir, a principios o a finales del siglo XIX apenas vivía como media el ser humano 40 años. Y ya sabemos que ahora mismo en España y en otros países vivimos 80 años y no se sabe qué va a ocurrir en el futuro. La cuestión, y la apuntaba la investigadora, es vivir más años, pero ¿con qué calidad? Porque todos sabemos que vivimos mucho más, pero aparecen enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia, y evidentemente eso merma nuestra calidad de vida. De manera que la investigación y la pregunta fundamental, ya no solamente la ciencia, sino como especie, es vivir más, pero ¿cómo?, ¿no?, en relación con la calidad humana que decía. Por lo que comentabas también tú, José Luis, que decían si renta o no renta vivir tanto tiempo. Efectivamente, cuando somos jóvenes, la mayoría queremos vivir más, pero cuando las personas son mayores, tienen muchas afecciones, muchas patologías, no tienen tanto apego a la vida porque no les merece tanto la pena, porque han perdido mucha calidad, muchas expectativas se han cumplido o no. De manera que vivir más, también hay que preguntarse por cómo vivir y por la calidad de vida. Efectivamente, no solo se habla de vivir más, se habla también de vivir mejor. Pero hay, digamos, un límite a partir del cual usted nos decía. Es verdad que cuando se es joven, esto de la inmortalidad pues suena mejor, de la hipotética, de la ciencia ficción de la inmortalidad, suena mejor que cuando se es mayor. ¿Hay, digamos, que un límite de resistencia al que diga ya, efectivamente, no merece la pena seguir? Vamos a ver, hay un límite más allá de la biología, que bueno, los telómeros, etcétera, que nos marcan el límite. En medicina y en general en psicología también, cuando se habla de calidad de vida, se dice que la calidad de vida la valora cada uno. Yo no puedo valorar, por ejemplo, cómo es la calidad de vida de un parapléjico, de un tetrapléjico o de una persona que tenga Alzheimer, sino que es él el que tiene que valorar lo que es calidad de vida. Hay personas que no tienen enfermedades, que tienen una vida aparentemente normal y sin embargo son infelices, no tienen lo que llamaríamos calidad de vida, porque lo valora cada uno, lo que es la calidad de vida. De manera que aquí la cuestión es aprender a vivir con enfermedades o sin enfermedades de una forma óptima, de una forma con calidad, y esto, por mucho que queramos, la ciencia no nos lo va a enseñar. Hay otras sabidurías, hay otras facetas que son las que nos van a enseñar a vivir con calidad. Pero si a usted le ofrecieran, insistimos siempre en la ciencia ficción, esa posibilidad, la posibilidad de vivir 200 años, ¿qué diría? Fíjate, pensando en esto, tomo como ejemplo como casi todos los mitos culturales que ha habido en relación con la inmortalidad, desde el Fausto, el retrato de Dorian Gray, incluso algunos mitos de Grecia, terminan mal. Es decir, las personas que al final quieren vivir inmortalmente o quieren vivir indefinidamente, la cosa acaba mal. Porque es verdad que la vida, de alguna manera, tiene que ver esa calidad de vida, esas expectativas, con los objetivos que cumplimos, con los planes que tenemos, con las motivaciones, y es difícil mantener eso de manera indefinida. De manera que en la línea de lo que me preguntas, posiblemente yo terminaría diciendo, pues mejor llega un momento en el que hay que dormir y hasta aquí hemos llegado. En todo caso, investigaciones como esta que efectivamente ha desentrañado los secretos de esa medusa que es inmortal, de los pocos y no el único ser vivo que es inmortal, lo que hacen es despertar ese interés que nos explicaba siempre ha estado ahí entre los seres humanos, ¿no? Claro, decía antes mitos antiguos de todo tipo, pero en el siglo XX no hay más que pensar, ya sabemos, todas las vueltas que se le ha dado a la congelación desde Walt Disney, algunas películas españolas, Benjamin Button, y bueno, hoy día que sabemos que esto de la congelación no vale para nada desde el punto de vista de la inmortalidad,
el ser humano está trasladando esto, además de las investigaciones tan interesantes como las que se han presentado, a lo que se llama el poshumanismo, es decir, a la mezcla del ser humano con la máquina, la interfase, como se suele decir. Es decir, que el desarrollo de la bioinformática junto con los desarrollos genéticos crean una especie de nuevo ser humano, el poshumano que se llama. Kurzweil es el principal líder de este movimiento, que nace en Estados Unidos, y lo que se intenta es que la conciencia humana, porque al fin y al cabo el yo, la pervivencia de mi ser tiene que ver con mi conciencia, pues que esa conciencia perviva, pues no se sabe dónde muy bien, si en una máquina, si en una mezcla de la máquina con el hombre, de manera indefinida, y que no dependamos tanto de nuestro cuerpo, de nuestros telómeros, que sí que tienen fin. De forma que, efectivamente, que aunque a todos nos parezca que la vida llega a un momento dado que puede perder interés, que puede perder calidad y dejar de interesarnos, no dejamos aún así de intentar prolongarla. Ya, pero esto de la mezcla, que también ha sido objeto de muchísimas obras de ciencia ficción, de la mezcla del humano Sí. con la máquina, así de entrada un poco de miedo da, no sé, desde el punto de vista de la bioética, cuál es, digamos, la definición más profesional, pero da un poco de miedo, asusta eso de que haya una combinación de humano y máquina, que además el recuerdo, la memoria del humano permanezca de manera eterna gracias a esa máquina. Hay que decir lo primero que es todavía ciencia ficción, pero también... Bueno, hay pruebas ya, hay algunas Sí. pruebas que se están haciendo, un cerebro que tenga a través de algunas conexiones una unión a una máquina, pruebas se están haciendo, Sí. sigue siendo ciencia ficción. Y hay autores que defienden que lo que se llama la singularidad, es decir, el momento en el cual la máquina será capaz de alguna forma generar sentimientos, generar decisiones, que no sea una cuestión automática, si eso lo mezclamos con el ser humano, evidentemente eso, como dices, da miedo, porque ya no seríamos humanos. ¿Qué tipo de ser sería este en el cual hay una máquina o de alguna forma sistema informático mezclado con material biológico? Y por eso digo que se habla del poshumano, y se dice que muchas veces no va a reemplazar, es decir, el ser humano no va, esto es ciencia ficción, pero que no va a acabar pues como han acabado otras especies por una glaciación o lo que fuera, sino que va a ser ese poshumano el que va de alguna forma a dejar atrás al ser humano que conocemos. Ya digo que esto es ciencia ficción, pero se está invirtiendo mucho dinero en que esto suceda, porque hay gente que tiene mucho dinero, que igual que tiene interés en ir a otros planetas, etcétera, etcétera, y quién sabe allí qué ocurrirá dentro de 100 años, pues igualmente tienen el sueño de que su conciencia perviva pues de esta manera. Casi mejor lo de la inmortalidad, quedamos en que se lo dejamos para las medusas, ¿no? Totalmente. Pues gracias por estar con nosotros. Es Benjamín Herreros, profesor de bioética, es director del Instituto Clínica Francisco Vallés. Ha sido muy interesante, aunque nos ha dado un poco de miedo con algunos de esos avances que se están, A mí también. que se están introduciendo. Gracias por estar. Gracias.